A 2 años se sigue exigiendo justicia, se habla de heridas, y sí, claro que sí, son heridas nuevas sobre cicatrices viejas, y en mucho estas heridas se deben, como le mencionábamos en esta nota y como demandan los vecinos y los padres de familia, a la corrupción, a la impunidad. ¿Quién otorgó los permisos para que se ampliara la escuela Rebsamen, el colegio Rebsamen? ¿Quién otorgó los permisos para que se construyeran aquellos multifamiliares con las herramientas, con los materiales con los que se construyeron? ¿Quién fue el arquitecto responsable de obra que firmó el documento en el que daba fe de que el edificio se había construido de acuerdo a los lineamientos y al reglamento? Mucho se tiene que hacer, sin duda alguna, a 2 años de aquel sismo para otorgar justicia y derechos a las personas que resultaron damnificados. Y en la línea telefónica nos acompaña la arquitecta Miriam Urzúa Venegas. Ella es titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Con ella vamos a realizar un balance del macrosimulacro que se vivió hoy en la Ciudad de México. Buenas noches. Arquitecta, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Arquitecta. Lista para las preguntas. Pues la primera, arquitecta, ¿podría darnos usted un balance general del macrosimulacro que se llevó a cabo hoy en la capital del país? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que este fue un ejercicio, cívico muy importante porque nosotros logramos, una participación de cerca de 7 millones de personas en este ejercicio de prevención. Hasta ayer en la noche se habían inscrito en la plataforma para participar en el simulacro 22.669 inmuebles, ¿sí? Y participaron, por supuesto, todas las dependencias locales y 4 federales, las 70 coordinaciones territoriales que hay en cada uno de las alcaldías, 60 elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos que estuvieron, de alguna manera evaluando los ejercicios que se estaban haciendo en las diferentes secretarías en las cuales nosotros hemos capacitado tanto en inducción a la protección civil como a brigadistas, para que actúen en estos momentos. Participaron 25.683 elementos de seguridad ciudadana, 80 paramédicos del ERUM, 2.707 patrullas y además se instaló un puesto de mando por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tuvimos también 40 motopatrullas en la calle, 2.300 bomberos, prácticamente todos los funcionarios del heroico Cuerpo de Bomberos, estaban en la calle, participando en las 5 regiones de la ciudad, en las cuales tenemos divididas, a partir del plan de emergencia sísmica. Participaron elementos de Sedena, los helicópteros, los cóndores también los sacamos en el momento 01, es decir, a las 10:01 ya estaban partiendo los helicópteros para hacer una evaluación de lo que estaba pasando en la ciudad. Tuvimos 3 drones y 15 ambulancias. En relación a los altavoces, generalmente tenemos 12.354 altavoces del C5. En este caso, tuvimos un 4% de bajas en los altavoces que inmediatamente se empezaron a reportar y que también C5 inmediatamente, mandó sus brigadas a ver, sobre todo porque los reclamos más que nada eran porque era el volumen bajo, muy bajo. ¿En qué alcaldías principalmente fallaron los altavoces, arquitecta? ¿Podría decirnos? Yo no te podría decir totalmente, pero sí en las zonas de la Venustiano, de la Benito Juárez, hubo algunas bajas en las zonas centrales y también en Coyoacán. Pero esto se está revisando, es decir, se revisa todos los días. Un 4% de los altavoces que no hayan operado es relativamente poco, pero pasa y esto nos permite evaluar, cómo lo podemos hacer mucho mejor hacia adelante. Relativamente poco, un 4%, aún así de enorme importancia que funcionen todos los altavoces. Arquitecta, y para nuestra audiencia, los vecinos de la Ciudad de México que detectaron que un altavoz no funcionaba o funcionaba con volumen bajo, ¿dónde y cómo pueden reportarlo? 911, directamente. Ellos están atendiendo todas las llamadas en relación a este tema, y tomando de acuerdo las instrucciones directas de
de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, de que se atiendan en forma inmediata. Es decir, tenemos que tener todo el servicio funcionando al 100%, pero bueno, todo esto, te digo, ya sobrepasa nuestras posibilidades, porque muchas veces, te digo, son simplemente por vandalismo que también algunas de los altavoces dejan de funcionar. Pues qué pena escuchar que se vandalicen estas herramientas que salvan vidas. Arquitecta, ¿habrá más simulacros de los que estamos acostumbrados en la Ciudad de México? Serán cada 3 meses. Con esto se sigue creando una cultura del simulacro que salva vidas y que nos enseña cómo reaccionar en caso de un sismo. ¿Cuál fue la participación hoy por parte de la ciudadanía? La ciudadanía, te digo, se comportó de manera extraordinaria, ¿ya? Tuvimos también, te digo, 26 personas lesionadas en toda la ciudad, pero son lesiones menores, o sea, 3 de ellos fueron 2 esguinces y una fractura, y las demás fueron crisis nerviosas de mucha gente, de alguna gente, te digo, despistada, que no se dio cuenta de que esto era un simulacro, a pesar de que llevábamos días, te digo, difundiendo a través de los medios de comunicación que íbamos a tener este ejercicio el día de hoy. Pero todos fueron atendidos por los elementos de urgencia y desafortunadamente, te digo, no tenemos otra desgracia que estar en la cual estar presente. Arquitecta, ¿tiene usted un panorama general del tiempo en el que se tardaron en desalojar la mayoría de los edificios en la Ciudad de México durante el macrosimulacro de hoy? Eso depende, te digo, de los niveles que tenía cada uno de los edificios que se evacuó. También en la administración pública, te digo, tuvimos entre 7 minutos más o menos para evacuar. Tenemos que bajar los tiempos de evacuación en los edificios corporativos, etcétera, que son de más de 10 pisos, etcétera. Te digo, ahí hubo un tiempo mayor, pero todo eso lo vamos a ir salvando, te digo, a medida que vamos haciendo más simulacros, como tú decías, y como la propia doctora Sheinbaum planteó en la mañana en la conferencia de prensa. Queremos hacer por lo menos 3 más en el año, durante el año, y vamos a estar preparándonos muchísimo mejor para que, como tú decías hace un ratito atrás, esto nos ayuda a fortalecer la cultura de la prevención. Y la prevención, nosotros lo tenemos como un eslogan: la prevención es nuestra fuerza, y tenemos que seguir trabajando no solamente para estar más preparados, sino que también más capacitados para enfrentar con más tranquilidad, te digo, los fenómenos perturbadores como los sismos que tenemos en la Ciudad de México, porque esta ciudad es una ciudad sísmica. Así es, arquitecta Ursúa Venegas, pues le agradecemos enormemente que nos haya respondido la llamada esta noche y que nos haya dado a conocer pues el estado general del macrosimulacro del día. Muchísimas gracias a ustedes también. Un gusto.